Una presentadora de televisión del norte del estado de Nueva York fue suspendida después de parecer estar ebria durante una confusa transmisión en vivo en julio de 2022. Heather Kovar, en ese momento en sus 40 años, arrastraba las palabras, cambió abruptamente de tema y llamó al meteorólogo por el nombre equivocado durante la emisión de las 6 de la tarde el 9 de julio. 2 días después, CBS 6 suspendió su reincorporación a la espera de una investigación. Kovar le dijo a Times Union que sus agotadoras horas de trabajo, combinadas con el dolor relacionado con su vida personal, habían causado sus errores en pantalla, no el alcohol. Supuestamente notificó a la estación con sede en Schenectady que no renovaría su contrato un día antes del incidente. Un productor de la estación afirmó que la mujer a menudo estaba ebria en el trabajo. No estaba claro si Kovar regresó alguna vez para cumplir su contrato, que debía durar hasta el 31 de julio. Número 30. Catherine L. McCarron. Estudiantes de las escuelas públicas de Longview en Washington gritaron cuando su conductora de autobús ebria pasó 3 semáforos en rojo el 12 de septiembre de 2019. Uno de los pasajeros, un niño, llamó al 911 y reportó lo que estaba sucediendo. Dijo que podía decir que la conductora estaba ebria porque tambaleaba y tenía aliento a alcohol. La conductora de 48 años, Catherine L. McCarron, fue escuchada diciendo: «Estoy loca, soy totalmente loca». Cuando fue arrestada, la policía de Longview dijo que exudaba un evidente olor a intoxicantes. No había estudiantes en el autobús en el momento del arresto, pero McCarron ya había completado 2 rutas por la tarde. Un alcoholímetro mostró que la mujer tenía un nivel de alcohol en sangre de 0.096, el doble del límite legal para conducir un autobús escolar. McCarron le dijo a la policía que estaba tomando medicamentos para la ansiedad y el sueño debido a su divorcio en curso. Fue acusada de poner en peligro la vida de los demás y de conducir bajo la influencia del alcohol. Casi 2 semanas después renunció a su puesto. Se le ordenó asistir a 5 años de consejería y cumplir 5 años de libertad condicional. Número 29. Sabrina McCree. Una persona notó a una niñera en Brookhaven, Nueva York, a quien creyó estar ebria y le impidió conducir con 4 niños el 30 de junio de 2016. Sabrina McCree, de 19 años, quien tenía en su cuidado a jóvenes niños en ese momento, había estado tratando de encontrar su Honda Civic negro de 2015 en el estacionamiento de Cedar Beach. Intentó conducir cuando finalmente lo encontró, pero una transeúnte llamada Nicole Díaz bloqueó su camino para que no pudiera irse. La policía del condado de Suffolk respondió alrededor de las 2 de la tarde. Díaz luego dijo a CBS que McCree tropezaba y parecía confundida mientras se subía a su automóvil y trataba de conducir. Tras su arresto, supuestamente les dijo a los oficiales: «¿Y qué si he tomado unas copas?». Fue acusada de conducir bajo influencia del alcohol con un pasajero menor, 4 cargos de poner en peligro a menores y 2 cargos de posesión criminal de una sustancia controlada. La niñera, que tenía un historial limpio, se declaró inocente. Se fijó una fianza de $10,500 y se emitió una orden de protección en nombre de los niños involucrados. Número 28. Charlotte Nichols. El 9 de noviembre de 2021, durante un vuelo desde Heathrow a un evento del Día del Armístico en el territorio británico de ultramar de Gibraltar, se encontró a un miembro del Parlamento en estado de embriaguez. La miembro del Partido Político Laborista británico, Charlotte Nichols, junto con 2 diputados del Partido Nacional Escocés, Drew Henry y David Lydon, supuestamente bebieron antes y durante el vuelo de British Airways. Nichols finalmente necesitó ser colocada en una silla de ruedas debido a los efectos severamente incapacitantes del alcohol que experimentó. Los políticos se frustraron cuando sus pasaportes COVID no funcionaron, lo que llevó al personal militar a intervenir para calmarlos. Lydon y Henry luego asistieron a una cena de bienvenida para los diputados, mientras que Nichols fue llevada a un hotel por su salud y seguridad. Alegó que su medicación había afectado su tolerancia al alcohol. El secretario de Defensa, Ben Wallace, presentó una queja sobre los 3 diputados a los líderes de sus partidos. Wallace dijo que su comportamiento mostraba una falta de respeto por el trabajo duradero de las Fuerzas Armadas. El secretario dijo que su conducta podría socavar el respeto al Parlamento. Las afirmaciones fueron posteriormente calificadas de inexactas por un portavoz del Partido Nacional Escocés. Número 27. Claire M. Butcher.
Poco antes de las 2 de la tarde, el 1 de diciembre de 2017, se informó que Claire M. Batcher, de 25 años, estaba ebria según un oficial de recursos escolares de la escuela primaria Sterling en Virginia. La residente de Potomac Falls, maestra de segundo grado en la escuela, no solo se encontraba en estado de embriaguez, sino que también supuestamente llevó alcohol a las instalaciones escolares. Fue arrestada y acusada de embriaguez pública y posesión de una bebida alcohólica en una escuela pública durante horas escolares. Batcher fue detenida en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Loudoun. Número 26. Mark McNeil. El conductor de autobús escolar de 60 años, Mark McNeil, se presentó a trabajar ebrio 2 días después de tener un accidente menor el 7 de febrero de 2022. El día que regresó al trabajo después del accidente no especificado, McNeil salió del depósito conduciendo un autobús que no le había sido asignado. Un compañero de trabajo olió alcohol en su aliento e informó a sus supervisores. La oficina del distrito posteriormente llamó a McNeil por radio y le dijo que se detuviera en un lugar seguro, pero ignoró la instrucción. Uno de los supervisores finalmente lo alcanzó en Palm Coast, después de que el conductor detuvo el autobús que llevaba a 40 estudiantes de secundaria. Terminó cayendo al suelo y afirmó que no podía respirar. Según el sheriff del condado de Flagler, el sospechoso fue muy agresivo durante el arresto que se produjo cuando llegó la policía. McNeil fue acusado de conducir bajo la influencia y negligencia infantil. Tenía un nivel de alcohol en sangre de 0.32, lo que superaba 4 veces el límite legal. Fue condenado a 1 año y medio en la prisión estatal de Florida, en el condado de Bradford. Número 25. Courtney Upshall. Una empleada recién contratada de la División de Parques Estatales de Nuevo México se desmayó dentro de su vehículo oficial mientras estaba de servicio el 12 de marzo de 2014. Más tarde, los agentes encontraron a Courtney Upshall, de 36 años y residente en Albuquerque, inclinada sobre el volante y estacionada a lo largo de Country Road 119. Upshall procedió a no pasar sus pruebas de sobriedad. Los oficiales encontraron medicamentos recetados y una botella de vodka Smirnoff prácticamente consumida en el vehículo. Alrededor del mediodía fue arrestada y llevada a la cárcel del condado de Santa Fe con una fianza de $5,000. 2 horas después, cuando la agencia estatal se enteró del incidente, fue despedida de inmediato. Según el director de comunicaciones, Upshall solo había estado trabajando como coordinadora de subvenciones federales en periodo de prueba desde enero de ese año. Número 24. Mary Elizabeth Sweet. Un camión de correo del Servicio Postal de Estados Unidos fue visto conducido de manera errática por Excelsior Boulevard en Minnetonka, Minnesota, la mañana del 22 de abril de 2016. Alrededor de las 11:30 de la mañana, la policía local recibió un informe de que el vehículo había evitado por poco chocar con otro automóvil cerca de Spring Road. El camión de correo finalmente chocó contra una señal de alto. Según informes, los oficiales de policía percibieron olor a alcohol en la conductora, Mary Elizabeth Sweet, de 59 años. Esta última fue solicitada a realizar pruebas de sobriedad en el lugar, las cuales resultaron irrelevantes cuando su nivel de alcohol en sangre registró 0.297. La mujer fue arrestada por conducir bajo la influencia del alcohol. La rápida reacción del conductor, que llamó al 911, había salvado vidas, incluida la de la propia conductora ebria. Fue liberada y puesta en estado de no servicio a la espera de resultados de la investigación. Número 23. Donald Ely. En la tarde del 20 de mayo de 2022, un trabajador de la construcción de Raleigh, Carolina del Norte, fue golpeado por un autobús escolar conducido por un conductor gravemente afectado por el alcohol. Los conductores comerciales tienen permitido legalmente conducir con un 0.04% de alcohol en volumen en el estado de Carolina del Norte. Donald Ely, de 60 años, tenía un nivel de alcohol en sangre de 0.23% en el momento del incidente. Carl Reinhardt, de 32 años, estaba dirigiendo el tráfico alrededor de las 10:30 de la mañana. Llevaba un chaleco reflectante y sostenía una señal de alto. Según Reinhardt, el autobús escolar inicialmente redujo la velocidad al acercarse a él, antes de acelerar abruptamente y golpearlo. La fuerza del impacto derribó a Carl al suelo. Larry Reinhardt, el padre de la víctima, se apresuró a confrontar a Ely, preguntándole si había estado transportando estudiantes ese día. Su pregunta fue respondida con un sí.
No había niños en el autobús cuando ocurrió la colisión. Ellie le dijo a los oficiales que respondieron que no se había dado cuenta de que había atropellado a alguien. Luego le realizaron una prueba de sobriedad en el lugar, la cual no pasó y fue arrestado. El hombre fue acusado de consumir alcohol en un autobús escolar y de conducir bajo la influencia del alcohol mientras operaba un vehículo comercial. Según la orden de arresto, su licencia de conducir había sido revocada. Número 22. William Nieves. En Austin, Florida, alguien fue recogido por un taxista ebrio poco antes de las 5 de la mañana el 9 de diciembre de 2018. William Nieves, de 32 años, comenzó a conducir a gran velocidad y zigzaguear, y cuando el pasajero le pidió que redujera la velocidad, aumentó el volumen de la radio del automóvil. Posteriormente, el automóvil chocó contra un poste. El pasajero logró salir y contactar a las autoridades, mientras que el taxista se dio a la fuga en su automóvil. La policía atrapó al sospechoso en su casa cerca de Citrus Avenue después de una breve persecución. Nieves le dijo a los oficiales que no sabía nada sobre el choque. Fue arrestado y acusado de abandonar la escena de un accidente y conducir bajo la influencia de sustancias con daños a la propiedad. Número 21. Justin Agustin. En Piqua, Ohio, el oficial de policía Justin Agustin le pidió a un colega que lo encontrara en East Ash Street poco después de las 7:30 de la noche el 27 de octubre de 2018. Cuando el colega del hombre llegó, el vehículo patrullero de Austin estaba estacionado junto a un semirremolque. El hombre de 38 años admitió haber chocado el crucero mientras intentaba orinar. Según un informe policial, se encontraron daños significativos en el lado del pasajero y en los paneles traseros del vehículo policial. Austin arrastraba las palabras y tenía los ojos enrojecidos, según el oficial que respondió. Supuestamente estaba ebrio mientras estaba en servicio y fue llevado de regreso a la estación de policía. Una cámara corporal lo capturó siendo confrontativo y poco cooperativo con sus colegas. Cuando le preguntaron si había bebido mucho, respondió afirmativamente. Fue arrestado y acusado de operar un vehículo bajo la influencia del alcohol. El sospechoso renunció días después mientras se realizaba una investigación interna. El 5 de diciembre de 2018, Austin se declaró culpable de no mantener el control físico y de la posesión de un arma menor mientras estaba ebrio. Como parte del acuerdo, se retiraron otros cargos. Fue multado con $300 y condenado a 180 días de cárcel con suspensión de todo menos 3 días. Número 20. Darlene Jacobson. El 10 de mayo de 2013, Darlene Jacobson se desmayó mientras trabajaba como árbitro en el campo de un partido de béisbol en la escuela secundaria del condado de Stark en Toulon, Illinois. Fue durante la primera entrada cuando el hombre de 49 años de Kinawi colapsó repetidamente debido a la embriaguez. Según WQAD-TV, atacó al personal médico cuando intentaron ayudarlo. Cuando las fuerzas del orden lo arrestaron, fue electrocutado con el taser 2 veces según testigos. Jacobs fue encarcelado en la cárcel del condado de Stark por 2 cargos graves de agresión agravada y 2 cargos menores de resistencia a un oficial de paz. 2 días después, durante una audiencia especial, el juez determinó que había causa probable para los 4 cargos. Según la prensa local, Jacobs dijo que lamentaba las molestias que sus acciones habían causado. Se le ordenó no entrar en ningún establecimiento que sirviera alcohol y no consumir alcohol antes de su comparecencia ante el tribunal. Se fijó una fianza de $5,000 según los informes. En mayo de 2014, Jacobs se declaró culpable de 2 cargos de resistencia a un oficial de policía y fue condenado a 2 años de libertad condicional. Número 19. Erlyn Ellerbach. Una maestra de salud y bienestar de la escuela secundaria Jefferson en Dubuque, Iowa, fue a trabajar ebria el 17 de diciembre de 2018. Los administradores de la escuela llamaron a la policía para reportar a Erlyn Ellerbach, de 38 años, de Asbury. Según un oficial, ella olía a alcohol, tenía el habla arrastrada y ojos rojos y llorosos. Cuando se sometió a una prueba de alcoholemia, reveló que su contenido de alcohol en sangre era de 0.224, lo que superaba el límite legal para conducir. Los funcionarios de la escuela posteriormente registraron la oficina de la maestra de educación física y encontraron 3 latas de 16 onzas de Mike's Hard Strawberry Lemonade, una de las cuales ya había sido abierta. Fue arrestada y acusada de embriaguez en público.
Como resultado, Ellerbach se declaró culpable en marzo de 2019. El Tribunal del Condado de Dubuque le ordenó pagar $60 en costos judiciales y $135 en multas. Número 18. Angela Hircock. Angela Hircock, de 43 años, fue arrestada en la ciudad de Des Moines, Iowa, alrededor de las 3 de la tarde del 23 de marzo de 2017. La trabajadora de guardería residente en Winsteres llegó ebria a trabajar en Lyle Scholars II, según un informe policial. La directora de la escuela llamó a Hircock a su oficina después de notar que algo no estaba bien con ella. Hircock admitió que había estado bebiendo alcohol de un envase de botella durante todo el día. Un oficial de policía que respondió notó que la mujer tenía ojos enrojecidos y llorosos y no podía mantenerse de pie por sí misma. Su nivel de alcohol en sangre se midió en 0.73, lo que justificaba su hospitalización. Más tarde fue detenida bajo cargos de poner en peligro a los niños y embriaguez en público. Fue despedida como resultado del incidente. El 31 de agosto de 2017, Hircock se declaró culpable de un delito grave agravado y fue condenada a 2 años de libertad condicional, pero se aplazó el fallo. Finalmente se descubrió que estaba ebria mientras asistía a sus procedimientos de libertad condicional. Su contenido de alcohol en sangre era de 0.178 en el momento que estaba en el tribunal. Fue puesta de nuevo bajo custodia hasta su próxima comparecencia en el tribunal. Número 17. Julian March. La obvia embriaguez de una azafata de 49 años fue destacada por un pasajero, quien tuiteó al respecto mientras viajaba de Chicago a South Bend, Indiana, en agosto de 2019. Julian March arrastró algunas de sus palabras durante un anuncio en el vuelo que finalmente no pudo terminar. No podía caminar adecuadamente, chocando contra otros en el pasillo y dejando caer cosas al suelo. A su llegada, la azafata de Air Wisconsin fue arrestada. Se le acusó de embriaguez en público, un delito menor que podría conllevar una posible condena de hasta 6 meses de prisión. Su concentración de alcohol en sangre era de 0.204. El límite legal para azafatas se estableció en 0.04. March le dijo a las autoridades que ya tenía 2 tragos de vodka en su sistema cuando se presentó a trabajar. Posteriormente se anunció que la mujer ya no trabajaba para la aerolínea. La Administración Federal de Aviación llevó a cabo una investigación adicional para determinar si el incidente constituía una infracción civil. Número 16. Gabriel Lyle Shorter. Un vuelo programado para despegar desde el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Port fue cancelado el 30 de julio de 2019. Los oficiales de la Administración de Seguridad de Transporte TSA habían observado al piloto Gabriel Lyle Shorter salir de la fila de revisión para miembros de la tripulación y lo encontraron sospechoso. Cuando los agentes de la TSA se acercaron al piloto de Delta, les dijo que no estaba listo para ser revisado y abandonó abruptamente el área. Después de que Shorter fue reportado a la policía del aeropuerto, los detectives que respondieron no pudieron localizarlo. El sospechoso había sido visto por última vez en el baño, donde los oficiales encontraron una botella sin abrir de 60 onzas de vodka Phillips en la basura. Más tarde, Shorter fue encontrado en la parte trasera de la aeronave, donde admitió a las autoridades que había consumido alcohol 3 días antes. Repetidamente negó haber entrado al baño. Cuando fue presionado sobre el asunto, el piloto admitió que tal vez había entrado al baño después de todo, pero negó haber arrojado la botella de licor. Después de ser sometido a varias pruebas de sobriedad, se determinó que el nivel de alcohol en sangre de Shorter era de 0.065. Fue arrestado 20 minutos antes de la hora programada para la salida del vuelo. El hombre de 37 años finalmente confesó ser dueño de la botella de vodka que se había encontrado y admitió haber huido del área de revisión para deshacerse de ella. En el Tribunal del Distrito del Condado de Hennepin, Shorter se declaró culpable de un cargo de delito menor de intentar operar una aeronave bajo la influencia del alcohol. Fue condenado a 30 días de arresto domiciliario electrónico. Número 15. Ryan Raymond Daschle. En la noche del 17 de julio de 2019, Ryan Raymond Daschle se estrelló con un avión privado mientras intentaba aterrizar en el aeropuerto municipal de Mesquite, en Nevada. El piloto de 41 años, oriundo de Spokane, Washington, estaba operando un Cessna 550 de doble motor. La FFA posteriormente declaró que el vuelo había partido de Pasco, Washington, con destino al aeropuerto ejecutivo Henderson.
La aeronave se incendió después del aterrizaje forzoso, pero los bomberos pudieron extinguir rápidamente las llamas. Dashiell sobrevivió y fue llevado al hospital más cercano para recibir tratamiento. Luego fue detenido en espera de una comparecencia inicial en el tribunal. Se le imputó el cargo de volar bajo los efectos del alcohol. Dashiell había sido piloto de transporte aéreo certificado desde 2011. Anteriormente había sido condenado por conducción negligente y había cumplido 90 días de prisión como castigo. Número 14. Azafata de United Airlines. Un pasajero en un vuelo de United Airlines desde Denver, Colorado a Washington, Dakota del Norte, tuiteó acerca de una azafata que estaba bajo la influencia el 3 de mayo de 2018. La azafata no nombrada había utilizado lenguaje soez mientras daba las instrucciones de seguridad. Se volvió confrontativa con un pasajero acercándose a centímetros de su rostro mientras le gritaba. El pasajero, que luego recurrió a Twitter, finalmente informó al piloto sobre la situación. Cuando la aeronave aterrizó, la policía y los servicios médicos de emergencia estaban esperando. La policía de Washington confirmó que la azafata estaba intoxicada y entregó la investigación al FBI. Número 13. Stephanie Partington. Después de un vuelo de Emirates de 7 horas el 23 de abril de 2012, una azafata de Liverpool, Inglaterra, fue arrestada. Durante el vuelo de Dubái a Birmingham, Stephanie Partington, de 24 años, aparentemente estaba siendo ruidosa en la parte trasera del avión, por lo que el gerente de cabina le pidió que se callara. Se informa que los documentos de rutina que llenó al final del vuelo eran ilegibles, lo que levantó sospechas iniciales sobre su sobriedad. Cuando la aeronave aterrizó, se realizaron pruebas adicionales después de que no pasara el control de alcoholemia. Un análisis de sangre reveló que su nivel de alcohol en sangre era de 0.164, que era 8 veces el límite establecido por la Ley de Aviación. Fue detenida bajo cargos relacionados con la Ley de Aviación Civil. En septiembre de 2012, Partington se declaró culpable de estar bajo la influencia del alcohol, lo que afectó su capacidad para actuar como miembro de la tripulación. Número 12. Sam Thompson. Un auxiliar de vuelo masculino a bordo de un vuelo de Ryanair fue denunciado por un pasajero por beber whisky en servicio el 18 de mayo de 2022. Se alega que el auxiliar de vuelo Sam Thompson, de 26 años, le dijo al testigo que no le contara a nadie después de tomar una copa en la parte trasera del avión. Thompson fue filmado bebiendo Jack Daniels de un carrito antes de consumir algo de vino rosado. El vuelo aterrizó en el aeropuerto de Londres Stansted alrededor de las 6 de la tarde después de salir de Polonia, momento en el cual las autoridades pusieron a prueba a Thompson. Repetidamente su nivel de alcohol en sangre fue de 0.05, por lo que fue arrestado y acusado de intoxicación mientras realizaba una función de aviación. En su audiencia en el Tribunal de Magistrados de Chelmsford el 4 de julio se declaró culpable. El juez que presidió ordenó un informe previo a la sentencia y puso en libertad bajo fianza al acusado. Thompson fue despedido después del incidente. Número 11. Theodore Gerstley. El 15 de enero de 2018, el cirujano de Kentucky Theodore Gerstley fue arrestado después de que supuestamente estaba intoxicado antes de una cirugía. El hombre, que estaba en sus primeros 40 años, tenía programado operar en el Babstead Health Lexington alrededor del mediodía, cuando el personal se dio cuenta de su estado alterado. Cuando fue encontrado por el director médico, Gerstley abandonó voluntariamente el hospital a pie. Después de que se llamara a la policía, fue arrestado en Shady Lane. Luego fue fichado en la cárcel del condado de Fayette y acusado de intoxicación pública. Según los registros judiciales, la licencia de Gerstley para practicar la medicina en el estado de Kentucky fue puesta en aprobación durante 5 años el 28 de septiembre de 2022. Número 10. Daryl James Spearman. El 3 de mayo de 2023 se instruyó a los estudiantes de la escuela secundaria del sur en Santa Rita, Guam, que salieran del autobús después de que el conductor tuvo dificultades para operar la transmisión. Según documentos de acusación, Daryl James Spearman tuvo dificultades para sacar el vehículo de marcha y se movía de manera errática en su asiento antes de que le dijeran que apagara el motor. Un empleado de la escuela denunció a Spearman por supuestamente estar ebrio en el trabajo. Cuando llegaron las autoridades, el conductor de autobús de 48 años sudaba profusamente y parecía estar masticando algo, cuando aparentemente no tenía nada en la boca. Los oficiales dijeron que tenía los ojos rojos y llorosos, su habla estaba entrecortada y sus manos se movían constantemente.
Cuando se le realizó una prueba estándar de sobriedad en el campo, no pudo mantenerse de pie sin ayuda. La policía recuperó un recipiente hidrofask de 40 onzas. Un oficial lo vació y descubrió un recipiente de plástico que tenía una pipa de vidrio con residuos de color oscuro y 2 pequeñas bolsas que contenían una sustancia cristalina sospechosa de ser metanfetamina. El conductor del autobús escolar admitió ser dueño de la botella y fue arrestado bajo cargos de posesión de sustancias controladas en una zona escolar libre de drogas y conducir bajo la influencia. Enfrentaba hasta 7 años de prisión como castigo. Cuando compareció ante el magistrado al día siguiente, Spearman fue puesto en libertad bajo fianza personal. El Departamento de Obras Públicas informó a QAM News que se estaba llevando a cabo una investigación interna. Número 9. Donovan Paiwa. El soldado del ejército de Estados Unidos de 22 años, Donovan Paiwa, defecó sobre sí mismo mientras transportaba 9 rifles de asalto a bordo de una aeronave en el Aeropuerto Internacional de Nashville el 18 de diciembre de 2021. Paiwa consumió 3 tragos mixtos en el café vino dentro del aeropuerto. Cuando el personal notó heces en los pantalones del soldado, notificaron a la policía del aeropuerto. Cuando llegaron los agentes, Paiwa ya no podía mantenerse de pie de manera independiente. Se le aconsejó que llamara a alguien para que lo recogiera, fuera a un hospital para ponerse sobrio o sería arrestado. Rechazó la ayuda y comenzó a maldecir mientras deambulaba por la terminal. Luego fue arrestado, pero se negó a cumplir diciéndoles a los oficiales: «Tu familia está muerta». El militar fue acusado de intoxicación pública y llevado a la cárcel. Fue liberado después de un periodo de intoxicación de 8 horas y su caso fue posteriormente desestimado. Número 8. Shaun Spitler. La policía arrestó a un maestro sustituto en la escuela primaria Kendall en Marion, Indiana, por estar intoxicado en el trabajo el 7 de abril de 2022. Otros maestros en la escuela ubicada en Kemp Road levantaron preocupaciones con el personal escolar después de que se informara que Shaun Spitler aparentemente había llegado ebrio. Un oficial de policía fuera de servicio que se desempeñaba como guardia de seguridad fue solicitado por el director de la escuela para verificar a Spitler. El oficial supuestamente olió alcohol en el hombre de 40 años durante la revisión de bienestar. Según un informe policial, Spitler también mostró otros signos de intoxicación. Se le realizó una prueba de alcoholemia portátil que indicó que su nivel de alcohol en sangre estaba por encima de 0.1. Fue acusado de intoxicación pública antes de ser fichado en la cárcel del condado de Grant. Número 7. Matthew Keski. Un trabajador de UPS en Louisville se embriagó a plena luz del día mientras entregaba paquetes el 12 de noviembre de 2018. Cuando el hombre Matthew Keski, de 43 años, se acercó a la escuela primaria Middletown con un paquete, un miembro del personal de la escuela notó que estaba intoxicado y contactó a la policía. A su llegada, los agentes supieron que el sospechoso ya se había ido. Momentos después se observó un camión de UPS que iba a alta velocidad y zigzagueaba por Old Shelbyville Road. El vehículo fue detenido y Keski inicialmente negó haber ido a la escuela. Sin embargo, un pasajero confirmó que se había entregado un paquete en la escuela y el repartidor finalmente admitió haber consumido una pinta de licor. Sopló un 0.316, lo que confirmó lo que los agentes sospechaban después de notar su habla entrecortada y expresión cansada. Se recuperó una pequeña botella de whisky de su bolsillo del chaleco junto con otras botellas pequeñas en su lonchera, algunas vacías y otras medio llenas. Keski admitió ser alcohólico y dijo que estaba pasando por un divorcio. Fue suspendido por UPS con su reincorporación pendiente de la resolución de la investigación. Número 6. Andrew Jackson. El 25 de enero de 2017, un hombre que esperaba conseguir un puesto de dirección de TI en la policía de Grand Manchester condujo ebrio a su entrevista. Durante la entrevista en el centro de entrenamiento de Sedgley Park en Prestwich, el aliento de Andrew Jackson, de 48 años, olía a alcohol mientras respondía a las preguntas. El hombre fue llevado a una pequeña oficina por el entrevistador donde el olor aparentemente se intensificó. Al final de la entrevista, el evaluador salió de la habitación e informó a un oficial de policía sobre la situación. Dado el evidente olor a licor en el aliento de Jackson, la policía no quería que condujera a casa. El solicitante fue escoltado fuera del edificio y sometido a una prueba de alcoholemia. Los resultados mostraron que su nivel de alcohol en sangre estaba de hecho por encima del límite legal para conducir ebrio.
Fue llevado a la estación de policía de Barry, donde se le hizo una segunda prueba. El segundo resultado fue consistente con los hallazgos iniciales, por lo que Jackson fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol. Al mes siguiente, en el Tribunal de Magistrados de Barry y Rochdale, Jackson se declaró culpable y tuvo su licencia suspendida por 1 año. Además, se le ordenó pagar multas que sumaban más de $300. Número 5. Philip Maschek. El 16 de julio de 2015, un piloto solicitó autorización para aterrizar en el aeropuerto municipal de Springdale en el noreste de Arkansas, pero no recibió respuesta del controlador de tráfico aéreo. Eran alrededor de las 7:45 de la mañana cuando un empleado del aeropuerto encontró al controlador de tráfico aéreo desmayado y sin camisa. Los agentes de policía llegaron al lugar, momento en el cual el controlador Philip Maschek, de 50 años, mostraba signos de intoxicación mientras se balanceaba de un lado a otro. Maschek se negó a realizar una prueba de alcoholemia, pero falló en la prueba de sobriedad en el lugar. Fue arrestado posteriormente bajo sospecha de intoxicación pública. El director de Servicios Administrativos y Financieros de la ciudad dijo que las acciones del hombre no serían toleradas. El sospechoso renunció a su cargo en días posteriores al incidente. Investigaron el incidente junto con las fuerzas del orden. Maschek no compareció a su audiencia de instrucción el 17 de agosto de 2015. Como resultado, se emitió una orden de arresto, según el jefe de secretaría del Tribunal de Distrito de Springdale. Número 4. Kazutoshi Hitsukawa. 50 minutos antes de la hora programada para despegar de un vuelo de Japan Airlines el 28 de octubre de 2018, se descubrió que el nivel de alcohol en sangre del copiloto estaba más de 9 veces por encima del límite legal para volar. El hombre, Kazutoshi Hitsukawa, debía pilotear un avión Boeing de Londres a Tokio con 244 pasajeros a bordo. Un doctor de autobús de la tripulación alertó a las autoridades después de oler alcohol en el aliento del piloto. Cuando el hombre de 42 años fue interrogado por un gerente de seguridad, dijo que había consumido 2 botellas de vino y una jarra de cerveza la noche anterior, pero que ya había pasado una prueba de alcoholemia interna. Luego afirmó que necesitaba recuperar su saco de avión. Hitsukawa fue visto luego en el baño enjuagándose la boca y haciendo gárgaras. Cuando se le realizó otra prueba de alcoholemia, se determinó que su nivel de alcohol en sangre era de 0.189, según la Policía Metropolitana de Londres. Fue arrestado y acusado de desempeñar una función de aviación cuando su capacidad estaba afectada por el alcohol. Hitsukawa se declaró culpable en el Tribunal de Magistrados de Uxbridge el 1 de noviembre del mismo año. Fue condenado a 10 meses de prisión. El juez dijo que la perspectiva de que Hitsukawa piloteara el avión lleno en su estado alterado era demasiado espantosa para contemplar. La aerolínea emitió una disculpa, declarando que la seguridad era su máxima prioridad. El incidente supuestamente llevó a la organización a implementar cambios inmediatos que incluyeron un nuevo sistema de alcoholemia. Número 3. Lori Ann Hill. El 4 de agosto de 2014, una maestra recién contratada consumió una combinación de jugo de naranja y vodka mientras se dirigía a su primer día de trabajo en la escuela secundaria Wagner en Oklahoma. El subdirector de la escuela encontró a Lori Ann Hill en un aula vacía sin pantalones, según informó ABC News. El oficial que respondió posteriormente percibió un fuerte olor a alcohol en el aliento de la mujer de 49 años. Hill admitió que había estado bebiendo antes de entrar a la escuela. Falló todas las pruebas de sobriedad en el lugar realizadas por el oficial. Cuando se le preguntó si tenía bebidas alcohólicas adicionales en su posesión, reveló que había más en su automóvil que estaba estacionado afuera de la escuela. Hill fue arrestada y acusada de intoxicación pública. Según el jefe de policía de Wagner, no había testigos creíbles que demostraran de manera definitiva que la sospechosa estaba bajo la influencia del alcohol cuando condujo al trabajo, por lo que no enfrentó un cargo de conducir bajo los efectos del alcohol. Pagó una fianza de $149. Número 2. Michael Pasley. Un empleado de una tienda de conveniencia llamó al distrito escolar 131 de East Aurora en Illinois el 15 de noviembre de 2019 sobre una mujer que compró cervezas y luego se fue conduciendo un autobús escolar.
Los administradores del distrito posteriormente alertaron a la compañía que presta los servicios de autobús First Student. Las imágenes desde el interior del autobús revelaron que la conductora Michael Pesley estaba consumiendo 2 latas de cerveza dentro de las bolsas de papel mientras 32 niños estaban sentados en el vehículo. La mujer completó su primera ruta del día antes de detenerse en la tienda en el bloque 900 de North Fastward Avenue en Aurora. El gerente de la compañía de autobuses contactó al Departamento de Servicios para Niños y Familias, así como al Departamento de Policía de Aurora. Pesley fue arrestada 10 días después, acusada de poner en peligro la vida y la salud de un niño. Fue despedida y su licencia de conducir comercial fue revisada por la oficina del secretario de Estado de Illinois. El jefe de policía dijo que era indignante que alguien pudiera ponerlos en este tipo de peligro. Número 1. Empleado de concesionaria de automóviles. En Fort Myers, Florida, 2 agentes de policía respondieron a una llamada sobre un empleado desordenado en una concesionaria de Chevrolet el 20 de febrero de 2022. Se informó que la mujer no identificada había llegado al trabajo sobria. Sin embargo, más tarde se involucró en una discusión con sus compañeros de trabajo y parecía estar intoxicada. Cuando se le pidió que desocupara las instalaciones, se negó y permaneció en su puesto de trabajo. Los agentes que respondieron intentaron que la mujer se fuera sin incidentes, pero ignoró sus instrucciones. Posteriormente la arrestaron. Las imágenes de la cámara corporal capturaron sus amenazas de demandar a la empresa y a otros empleados de la concesionaria. Fue despedida de su trabajo y acusada de allanamiento de morada, alteración del orden público y resistencia sin violencia. Gracias por vernos. ¿Preferirías una cerveza en el trabajo o unos cócteles en la playa? Haznoslo saber en la sección de comentarios más abajo.